Contadora Astori, ¿cómo incide en el plenario del Frente Amplio que se reúne este fin de semana esta serie de desencuentros que se han ido dando últimamente adentro del oficialismo? Por ejemplo, diferencias internas sobre la ley de presupuesto, idas y venidas sobre qué hacer con la ley de caducidad, las críticas que mencionábamos recién del Partido Comunista a la política económica, el pasaje de Gonzalo Fernández al Tribunal de Ética Política del Frente Amplio, por mencionar algunos. Sí, bien seleccionados factores obviamente de discusión, de debate y muchas veces de desequilibrios internos, ¿verdad? El 12, el plenario va a levantar un cuarto intermedio que resolvió en su último encuentro, y lo que yo espero y deseo que signifique una etapa de avance en este proceso que yo entiendo el Frente Amplio debe vivir, partiendo de reitero, y me perdonarán la insistencia, una reflexión fundamental acerca de precisamente eso que hemos llamado el rumbo ideológico, y en particular el rumbo ideológico del gobierno, ¿verdad? Cómo se inserta la tarea de gobierno en relación al programa del Frente Amplio y en relación al futuro del Frente Amplio y por supuesto también del gobierno. Y luego, mi esperanza es que podamos el 12 avanzar hacia lo que podríamos llamar en términos generales y muy sencillos el acercamiento de la estructura de orientación, de conducción, de dirección y de gestión del Frente Amplio con la voluntad del pueblo Frente Amplista. Vamos por partes. Sobre lo primero, ya lo mencionó en más de una ocasión en esta entrevista, usted entiende que el Frente Amplio debe definir y acordar el rumbo del gobierno. Uh-huh. ¿Cómo concibe entonces ese debate? Bueno, yo creo que no debe haber y no tiene por qué haber un solo espacio de discusión. Yo creo que tenemos que hacerlo en los ámbitos de los que disponemos hoy para hacerlo. Uno de ellos es el plenario nacional del Frente Amplio. Otro puede ser un congreso especialmente convocado para discutir estos temas. Yo hoy dije una frase, déjenme que la repita. El gobierno procura construir igualdad de derechos y de capacidades en un escenario de libertad, democracia, participación y prosperidad. Estas son palabras, es una frase. La tiene muy pensada. La tengo muy pensada. La repite casi que de memoria puntualmente. Sí, la tengo muy pensada porque, honestamente, desde mi punto de vista, representa sintéticamente lo que yo he llamado el rumbo del gobierno. Ahora, no alcanza con esta frase y con estas palabras. ¿Qué quiere decir cada cosa? ¿Qué quiere decir que nos estemos comprometiendo con la libertad y la democracia? ¿Qué quiere decir que estemos postulando el objetivo de la prosperidad? ¿Qué quiere decir igualdad de derechos y de capacidades? En una época en que se discute lo que se ha dado en llamar la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. ¿Cómo juega una cosa con la otra? Pongámonos de acuerdo y luego apoyemos al nuestro gobierno, ¿me explico? En ese camino. Pero van 9 meses de este gobierno. ¿No es tarde para dar esa discusión? Bueno, ¿estas definiciones no debieron estar nítidamente planteadas y consensuadas antes? Para mí lo estaban, para mí lo siguen estando, pero acabamos de leer un cuestionamiento que ve la realidad al revés. Esa realidad que se leyó en el cuestionamiento acusa a la política económica del Frente Amplio de priorizar los aspectos financieros. Esto es ver todo al revés. Pero entonces hay algo que discutir, hay algo que plantear, hay argumentos a dar, hay intentos de convencer a quien piensa esto de que está profundamente equivocado. Una discusión como la que usted propone, primero, ¿está planteada efectivamente, puede salir de este plenario del fin de semana? Bueno, mi esperanza, y subrayo la palabra esperanza, es que pudiéramos dar algún paso en este sentido. Pero si saliera, ¿cuánto llevaría? Bueno, yo creo que no tiene por qué llevar mucho tiempo, porque las cuestiones a discutir y los argumentos a plantear están al alcance de nuestras manos. Se lo pregunto porque justamente mientras tanto sigue corriendo el gobierno. Incluso con criterios objetivos.
Nosotros, de alguna manera, hemos promovido durante el correr de este año, pero también durante el gobierno anterior, encuentros del equipo económico con diferentes sectores del Frente Amplio, incluidos los que cuestionan la política económica del gobierno. En realidad no solo incluidos, en primer lugar con los que cuestionan. Y planteamos argumentos como los que yo estoy planteando aquí ahora. La última reunión que tuvimos junto con el presidente Mujica y precisamente representantes del Partido Comunista estuvo dedicada a plantear argumentos y fundamentos de este tipo. Al parecer no han sido suficientes, no hemos logrado convencer a quienes hoy siguen cuestionando la política económica del gobierno. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que hay que seguir procurando tener estos fundamentos y estas reflexiones para tener unidad de acción en el gobierno. ¿Me explico? Entonces, a mí no me importa cuánto puede llevar. Estoy convencido que debería llevar poco tiempo. ¿Y lo otro? ¿La reestructura del Frente Amplio? Bueno, aquí nosotros vamos por todo, si me permiten la expresión. Ir por todo significa depositar en las decisiones del pueblo frente amplista precisamente la orientación en materia de conformación de nuestras autoridades. ¿Eso qué significa? Significa no solo presidencia y vicepresidencia, sino también delegados a la mesa política, delegados al plenario, proporción entre representantes de sectores y de las bases, hoy a mi juicio absolutamente desmesurada a favor de las bases, ¿verdad? Que al mismo tiempo considero necesitan tener una representatividad mayor que la que tienen hoy, pero poner eso en manos de la voluntad de los frente amplistas, y con un criterio muy amplio. O sea, usted está proponiendo voto directo. Voto directo y con adhesión simultánea. ¿Me explico? Elecciones con voto secreto en las que participen los simpatizantes del Frente Amplio que se afilien simultáneamente. Exactamente. Y entonces... Y los que ya están afiliados, obviamente. Claro. ¿Y qué es lo que se resolvería? ¿Qué tipo de decisiones se tomarían por esa vía? Bueno, se ha planteado hacerlo con el presidente, el futuro presidente, y el futuro vicepresidente del Frente Amplio. Nosotros creemos que además de eso, tenemos que someter a la voluntad de los frente amplistas en las condiciones mencionadas en la pregunta. Repito. La propia reestructura, digamos. Exactamente. Los delegados al plenario, los delegados a la mesa política, la proporción entre bases y representantes de sectores político-partidarios para hacer una síntesis de las decisiones más importantes. Creo que hay que ir por todo. Hay que ir por todo porque la distancia que hoy tiene la dirección, la conducción y la gestión del Frente Amplio, no por voluntad de quienes lo dirigen, que bastantes sacrificios han hecho al servicio de la militancia, sino por precisamente la realidad que se ha conformado, hoy es muy grande. Entonces, hay un solo camino para superar esto, que el pueblo frente amplista resuelva, que decida, que participe. Es un cambio muy fuerte con respecto a la tradición del propio Frente Amplio, donde siempre se ha valorado de manera significativa la militancia, sí. Y por lo tanto se le ha dado a los comités de base, a las coordinadoras y a sus delegados un peso también significativo en toda la estructura a la hora de la toma de decisiones. Es rigurosamente cierto, y también lo es, me parece, que los tiempos que corren muestran cambios muy relevantes en aquellos criterios tradicionales de militancia. Incluso plantean formas nuevas como la participación electrónica. Digamos, la vida de la gente se ha complicado de tal manera que seguir practicando aquellos criterios tradicionales y entrañables, incluso positivos, me parece que no condice con la realidad actual. Entonces, leamos la realidad actual, veamos las actitudes, la disponibilidad de la gente y tomemos una decisión democrática, abierta, de confianza en el pueblo frente amplista, y habilitemos las posibilidades de que sea ese pueblo el que tome las resoluciones. Con respecto a la presidencia del Frente Amplio, ¿usted, su sector, Asamblea Uruguay, eventualmente el Frente Libre Sereni, tiene un nombre? No.
no. ¿El doctor Tabaré Vázquez, por ejemplo, debería asumir la presidencia del Frente Amplio? Ojalá pudiera, no quiero decir debería, porque eso significaría entrometerme en decisiones que le corresponden al doctor Tabaré Vázquez, pero ojalá pudiera ser un compañero como Tabaré Vázquez quien asuma la presidencia del Frente Amplio, por una razón muy sencilla, porque es un líder que concita una atención muy extendida y muy profunda entre los frente amplistas. No necesito descubrirlo ahora, ojalá pudiera ser. Pero, bueno, hay que respetar también la decisión de Tabaré Vázquez al respecto. Nosotros tenemos la esperanza, y quiero ser muy claro, de que el plenario del 12 nos ayude a avanzar. No creo que esto sea, digamos, una estación terminal, ni mucho menos. Sería también de mi parte desconocer la realidad, pero que nos ayude a avanzar, que vaya generando conciencia. Esta es la posición que va a defender a través de sus delegados Asamblea Uruguay.